El peróxido de hidrógeno es una molécula termodinámicamente inestable que tiende a descomponerse espontáneamente en agua y en oxígeno. Sin embargo, esta descomposición es muy lenta, a temperatura ambiente, debido a que la reacción necesita superar una alta barrera de energía de activación. Para acelerar este proceso se utilizan catalizadores, sustancias que proporcionan una ruta alternativa con menor energía de activación, facilitando así la ruptura de los enlaces de oxígeno sin consumirse durante la reacción. Los catalizadores son esenciales porque aceleran la reacción sin alterar el equilibrio químico, disminuye la energía de activación haciendo que el proceso sea más eficiente. Permite controlar la velocidad de liberación de oxígeno, lo cual es importante en aplicaciones industriales y biológicas. Son selectivos favoreciendo la formación de agua y oxígeno, evitando la producción de subproductos no deseados. También en esta práctica se utilizaron los catalizadores más comunes para la descomposición de peróxido de hidrógeno, cuyos son el cromato de potasio, la enzima de la zanahoria y la papa, rica en catalasa. Objetivos. Primero tenemos que analizar el efecto que tiene la adición de un catalizador sobre la velocidad de reacción. Y segundo, determinar el orden de reacción respecto al sustrato y al catalizador. Tercero, aplicar el método integral para evaluar la constante de rapidez de reacción a diferentes concentraciones del catalizador. Dentro de los materiales tenemos el peróxido de hidrógeno, el dicromato de potasio, el matraz quitasato, la jeringa, la probeta de vidrio, tubo de látex para conexiones, tampón de hule y agitador magnético, barra magnética de agitación y finalmente la pipeta graduada. Primero, se midieron 5 mililitros de peróxido de hidrógeno con una pipeta. Esta solución se colocó en un matraz que contenía un agitador magnético y se tapó el matraz con un tapón de hule. El matraz se colocó sobre la plataforma del agitador magnético y se encendió la agitación constante para poder asegurar una mezcla uniforme. En esta práctica se realizaron 3 corridas, midiendo el catalizador con una jeringa. En la primera se añadió 1 mililitro de dicromato de potasio, en la segunda 3 y en la tercera 5 mililitros. En cada caso, el catalizador se introdujo con una aguja. Al añadir este catalizador comenzó la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, liberando de esta manera el oxígeno gaseoso. En este momento se pudo iniciar la medición del tiempo. Se observó y registró el volumen de gas desplazado en la columna de medición, y se tomaron lecturas cada 30 segundos durante un total de 13 minutos por corrida para poder obtener los resultados. Acá la preparación del catalizador de dicromato de potasio. Primero tenemos que hallar la masa en gramos que se requiere en 100 mililitros. Tenemos acá los datos presentes, el peso molecular de dicromato de potasio que es de 294.185, la molaridad de 0.01 molar y el volumen de 100 mililitros. Tenemos acá el método de la regla de 3 simples. Observamos acá que un molar, un mol, 1000 mililitros, un molar, el peso molecular de dicromato de potasio y la concentración, ¿no?, de 1000 mililitros. Al final tenemos que equivale a 0.2957 gramos. Calculamos el volumen máximo teórico del peróxido de hidrógeno. Primero tenemos acá que para poder hallarlo tenemos que seguir la fórmula de presión por volumen es igual a número de moles por la constante de gases ideales multiplicado por la temperatura convertida en Kelvin. Tenemos acá dos moléculas de peróxido de hidrógeno que es igual, ¿no?, a la reacción de dos moléculas de agua más oxígeno molecular. Dentro de los datos tenemos acá que la temperatura es de 295.15 Kelvin, presión atmosférica es igual a 1000 tenemos acá en la primera corrida de dicromato de potasio. Analizamos de que la concentración final del catalizador es de 3.75 por 10 a la menos 3 molar, su volumen máximo teórico es de 52.93 mililitros y los datos que podemos observar acá que es a los 0.5 minutos observamos 0.2 mililitros de oxígeno molecular. Inició muy lento, igual a los 5 minutos de 4.5 mililitros de oxígeno molecular y a los 10 minutos observamos de 9.2 mililitros de oxígeno molecular y que es solo el 17.4% del volumen máximo. Además tenemos que en este gráfico usamos acá la ecuación de la recta que es igual a 0.002x más 0.0125, el coeficiente de correlación elevado al cuadrado obtuvimos de 0.9878 que es una excelente linealidad. La reacción sigue la cinética de orden 2 con respecto al peróxido de hidrógeno y su constante de velocidad es de 0.002 que son unidades apropiadas para el orden 2. Entonces a baja concentración de catalizador el mecanismo es predominantemente de segundo orden. Tenemos acá en la segunda corrida del dicromato de potasio que es mayor concentración de catalizador, es 3 veces más que la corrida número 1. Si observamos acá una aceleración notable. A los 0.5 minutos observamos que hay 0.6 mililitros de oxígeno molecular y a los 5 minutos 9.6 mililitros de oxígeno molecular. Hay una reacción que se completó en 5 minutos y la diferencia es de que la triplicación del catalizador resultó en una aceleración exponencial. Asimismo, el volumen final es de 9.6 mililitros en 5 minutos, a lo que equivale a un menos 18% del volumen máximo teórico. La velocidad inicial es de 0.6 mililitros, que es 3 veces más rápida que la corrida número 1. Entonces, los datos sugieren que hay una transición hacia la orden número 1 debido al aumento catalítico. Tenemos acá en la tercera corrida de dicromato de potasio que la ecuación de la recta es igual a menos 0.1891x más 4.3892. Su coeficiente de correlación da 0.9917, que es un excelente ajuste lineal. Presenta una pendiente negativa.
Esto refiere que a una alta concentración de catalizador, la reacción sigue la cinética de orden número 1. Además, hay una máxima concentración de catalizador, 5 veces que la inicial. Tenemos que la mayor velocidad inicial es a los 0.5 minutos, ¿no? Vemos el 0.6 mililitros de oxígeno molecular, que es igual a la velocidad inicial de la corrida número 2. Y a los 5 minutos va un 0.6 mililitros de oxígeno molecular, igual que la corrida número 2. Entonces acá observamos que las corridas número 2 y 3 muestran velocidades muy similares, sugiriendo una saturación catalítica. En las aplicaciones de la práctica tenemos la optimización de la síntesis de principios activos. El estudio de la cinética de reacción permite identificar las condiciones óptimas de temperatura, concentración y tiempo para la síntesis de principios activos farmacéuticos. Asimismo, también tenemos el control de estabilidad de medicamentos. La estabilidad química de los medicamentos es crucial para su eficacia durante su vida útil. El análisis cinético permite estudiar la velocidad de degradación de fármacos bajo diferentes condiciones, determinando su orden de reacción. También tenemos el desarrollo de formulaciones farmacéuticas. La formulación de medicamentos como tabletas o cápsulas requiere un control preciso de la liberación del principio activo. El estudio de la cinética de disolución utilizando la ecuación de Noyes-Whitney permite entender cómo factores como la superficie del sólido, la concentración de saturación y el coeficiente de difusión afectan la disolución de la fármaco. También tenemos evaluación de la actividad enzimática y los procesos bioquímicos. En la producción de medicamentos biológicos como los anticuerpos monoclonales, la actividad enzimática juega un papel crucial. El análisis de la cinética enzimática utilizando los modelos como los diagramas de Lynn-Weisburg y Eddie Hopsey permite determinar los parámetros como la constante de Michaelis y la velocidad máxima. Durante el experimento se comprobó que al aumentar la cantidad de dicromato de potasio, la descomposición del peróxido de hidrógeno se acelera, como lo evidenció el mayor volumen de oxígeno que se liberó. Este resultado confirma el papel que es muy importante como catalizador, ya que va a acelerar las reacciones químicas. Bueno, estudios como el de Juan respaldan esta observación, al demostrar que óxidos que ellos utilizaron como la ferrihidrita y la hematita también incrementan significativamente la descomposición del peróxido de hidrógeno. A comparación de ambos gráficos estudiados, muestran que en nuestro experimento, que se ve acá en el lado izquierdo, se registró un aumento progresivo del volumen del oxígeno más el catalizador. Mientras que en la gráfica de la derecha, realizado por Juan, se identificaron variaciones en la velocidad de reacción según el tipo de óxido de hierro que se utilizó. Para esta práctica hemos elaborado dos propuestas de innovación. La primera de ellas es el monitoreo automatizado de cinética química mediante Arduino, que consiste en desarrollar un sistema automatizado para monitorear en tiempo real la evolución de gases durante la descomposición del tiempo de peróxido de hidrógeno, que es catalizada por el dicromato de potasio. Aquí emplearíamos sensores de presión o volumen conectados a microcontroladores como Arduino, permitiendo así una medición precisa y continua de la velocidad de reacción. Las ventajas que traería esta propuesta de innovación sería la precisión mejorada, también la reducción de errores, la accesibilidad y por supuesto también la aplicación educativa. Como segunda propuesta de innovación tenemos al reactor catalítico reciclable para estudiar biodegradación en fármacos en agua residual. Aquí vamos a utilizar la luz UV y un catalizador reutilizable para acelerar la degradación de fármacos en aguas residuales, ayudándonos a estudiar a mejorar el tratamiento de estas aguas contaminadas de una forma más económica y sostenible. Las ventajas que traería la aplicación de esta propuesta de innovación sería el tratamiento sustentable y reutilizable del catalizador, también la evaluación de contaminantes farmacéuticos y la aplicabilidad ambiental y educativa. Conclusiones. Primero se analizó el efecto que tiene la adición de un catalizador sobre la velocidad de reacción y segundo se determinó el orden de reacción respecto al sustrato y al catalizador. Tenemos el tercero, se aplicó el método integral para evaluar la constante de rapidez de reacción a diferentes concentraciones del catalizador.